Hoy se cumplen 30 años del fallecimiento tras el accidente que sufrió muy fuerte Ayrton Senna el 1 de mayo en el circuito de Imola. Y bueno, Ayrton Senna fue una de las figuras más importantes, icónicas del mundo del motor, que dejó un legado impresionante en su país, que bueno, luego tras él aparecieron otras figuras importantes y eso que hubo ya grandes figuras como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, que bueno, Piquet y Ayrton Senna compitieron además bueno, de forma conjunta en la Fórmula 1. Y luego bueno, vinieron las futuras generaciones a la Fórmula 1. Ayrton Senna fue piloto de automovilismo brasileño, estuvo en varios equipos de la Fórmula 1, en Toleman, Lotus, primero con Renault y luego con Honda, el equipo Lotus, en McLaren Honda, en Williams Renault, aunque bueno, tras el accidente grave, bueno, pues, falleció en Imola, desgraciadamente porque era uno de los grandes pilotos que iba a conseguir grandes retos en el deporte automovilístico. Corrió en la categoría entre 1984 y 1994, se proclamó tricampeón en el 88, en el 90 y en el 91 finalizó subcampeón en el 89 y 93. Alain Prost se proclamó en esos 2 años campeón del mundo con McLaren y con Williams y terminó tercero en el 87 y cuarto en el 85, 86 y en el 92. 41 triunfos de los 6 que fueron en el Gran Premio de Mónaco, 80 podios, 65 poles en su carrera deportiva. Con 4 años ya pilotaba Cars. En el 77 participó en el Campeonato Panamericano de Cars, donde obtuvo su primer triunfo. Se afincó en Gran Bretaña al año siguiente. Entre el 79 y el 80 participó en las ediciones del Campeonato de Cars. En el 81 debutó en la Fórmula Ford 1600 y se hizo con el Campeonato Británico de la modalidad. Al año siguiente, en el 82, se convirtió en campeón de Europa y británico de la Fórmula Ford 2000 y bueno, pues su fama le condujo pues, a que estuviese en la Fórmula 1. Comenzó en el equipo Toleman en 1984, que es cuando comenzó sus inicios en la categoría de la Fórmula 1 y, bueno, automovilística. En el 84, en el Gran Premio de Mónaco, Ayrton Senna realizó una de las mejores carreras porque adelantó a pilotos con monoplazas muy superiores al suyo, pudo haber obtenido el triunfo, pero finalmente finalizó segundo, detrás del francés Alain Prost, que ganó con McLaren, y bueno, finalizó noveno el campeonato y también obtuvo dos terceros puestos en Gran Bretaña y Portugal. Fue el comienzo, además con 24 años, muy joven, y bueno, pues ya hizo 3 podios. Pudo en Mónaco haber obtenido el primer triunfo. Finalmente no, y finalizó segundo. Tras uno de sus grandes rivales y amigos durante bueno, pues su vida en la Fórmula 1. En 1985 fichó por el equipo Lotus Renault. Obtuvo 2 triunfos en Portugal y en Bélgica, 2 segundos puestos en Austria en el Gran Premio de Europa, 2 terceros puestos en Países Bajos e Italia. Y finalizó en cuarta posición en el Mundial. Cambio del Toleman, era un equipo no tan potente, el Lotus Renault era algo más potente que el Toleman y mejoró sus resultados. Y en el Gran Premio de Portugal de 1985, bajo la lluvia, manejó un Lotus impulsado por un motor turbo. Al año siguiente obtuvo 2 triunfos en España y Estados Unidos, finalizó segundo en Brasil, en su casa, Bélgica y Alemania, Hungría, es decir, tuvo muchos podios. Y un tercer puesto en México. Y repitió la misma posición en el Mundial que el año anterior con el mismo equipo. Es decir, que poco a poco se iban viendo los pasos, pasando de un noveno puesto el primer año en Fórmula 1 a 2 cuartos puestos con Lotus Renault con respecto a Toleman en el año 84. Y bueno, pues parecía que el coche era más potente que el Toleman. Lotus pues, iba mejorando. Al año siguiente, Lotus cambio de motor. El cambio de motor de Renault a Honda mejoró a la escudería Lotus. Ayrton Senna obtuvo 2 triunfos en Mónaco y Estados Unidos. Finalizó segundo en 4 ocasiones, en San Marino, Hungría, Italia y Japón. Y en 2 ocasiones finalizó tercero, Gran Bretaña y Alemania. La temporada la terminó en tercer lugar, es decir, mejoró ya la posición, es decir, ya estaba entre los 3 primeros. El top 3, como se dice.
Bueno, con grandes sensaciones y ya se veía a Ayrton Senna como uno de los grandes candidatos a luchar por mundiales en el futuro más próximo. Ayrton Senna fichó por McLaren Honda. En ese año consiguió 8 triunfos en San Marino, Canadá, Detroit, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Bélgica y Japón. Finalizó segundo en México, Francia y Australia y abandonó en Mónaco, el circuito favorito del piloto brasileño, y fue descalificado en Brasil, que también era uno de los circuitos de Ayrton Senna. En el Gran Premio de Japón de 1988 salió desde la pole, se le caló el coche, consiguió arrancarlo, estaba en la decimocuarta posición, remontó en Suzuka y obtuvo el triunfo en el circuito nipón y se proclamó campeón del mundo, junto a otros pilotos como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, es decir, ya Ayrton Senna estaba dentro de los campeones del mundo en Brasil. En 1989, Ayrton Senna era el favorito a obtener su segundo campeonato, pero apareció Alain Prost, uno de los pilotos más destacados de aquella época. El principal rival de Senna en la temporada de 1989 era Prost. En el Gran Premio de Japón se produjo el incidente entre ambos pilotos. Victorias de Ayrton Senna en San Marino, Mónaco, México, Alemania, Bélgica y España. Finalizó segundo en Hungría. En 1989 se disputó el Gran Premio de Japón, penúltima prueba de la temporada. Ayrton Senna luchaba por su segundo campeonato contra Alain Prost. Las colisiones en la chicane casi de Suzuka provocó el abandono de Prost y a Senna le ayudaron los comisarios y continuó bueno, el Gran Premio. Y, bueno, y acortó la chicane, todo ello. Bueno, cuando ganó en Suzuka, bueno, pues fue descalificado y bueno, pues en el último Gran Premio en Australia de esa temporada, Ayrton Senna sufrió otra colisión y finalmente perdió el Mundial. Alain Prost ganó su Mundial con Honda, con una gran cantidad de polémica entre los dos pilotos del mismo equipo, pues, un lío brutal y al final, bueno, pues finalmente lo que pasó es que Alain Prost se marchó del equipo y se fue a Ferrari al año siguiente. Ayrton Senna se mantuvo en McLaren. Ayrton Senna obtuvo las victorias en Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia. Finalizó segundo en Hungría y Portugal y finalizó tercero en Brasil, Francia y Gran Bretaña. En 1990, en el Gran Premio de Japón, con el inicio de la carrera, Ayrton Senna y Alain Prost chocaron en la primera variante. Por cierto, Alain Prost estaba en Ferrari. Finalmente, ese choque, el abandono de los dos, provocó el segundo campeonato de Ayrton Senna. Se proclamó bicampeón de la Fórmula 1. Y bueno, al final el piloto brasileño ya era bicampeón. Y bueno, igualmente como pasó en el año 89, con polémica, bueno, todo el lío que hubo al final. Es verdad que ya estaban diferentes equipos, pero no sin polémica. Y bueno, el año 1989 fue un año de polémica en McLaren brutal. Que además, ese año recuerda al año 2007 entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, 1989, esa comparación, por todo el lío que hubo en 2007, con los puntos retirados en Hungría, bueno, pues todo el lío ese que hubo, pues, bueno, pues 1989 y 2007 son años muy parecidos en polémicas. Y mira que ha habido polémicas en la Fórmula 1 desde que comenzó a disputarse eh, grandes premios. En 1991, Ayrton Senna ganó en Estados Unidos, Brasil, San Marino, Mónaco, Hungría, Bélgica y Australia. Finalizó segundo en Francia, Italia, Portugal y Japón. Y tercero en México. El principal rival de Ayrton Senna en esta temporada fue el piloto británico Nigel Mansell, que pilotaba para Williams con el motor Renault. En 1991, en el Gran Premio de Brasil, Senna ganaba con comodidad, pero su McLaren tuvo problemas en la caja de cambios. Esto provocó un enorme esfuerzo físico por correr únicamente en sexta marcha. Ganó la carrera, pero bajó de su monoplaza esa y ya se proclamó tricampeón, igualando a otras grandes figuras como fueron Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Alain Prost. Bueno, pues ya estaba dentro de los tricampeones del mundo en Fórmula 1. Y además, el Gran Premio de Brasil de ese año fue eh, una fiesta total cuando ganó con todos los problemas que tuvo el coche. Ayrton Senna renovó por 2 temporadas con McLaren en 1991. El coche no fue tan competitivo y tuvo que comenzar la temporada con el coche del año pasado. Obtuvo 3 triunfos en Mónaco, Hungría e Italia, finalizó segundo en Alemania, terminó tercero en Sudáfrica, San Marino y Portugal.
En 1992, en el Gran Premio de Mónaco, corría en la primera posición, perseguido por Nigel Mansell con el Williams. El piloto brasileño soportó los ataques del piloto británico y obtuvo el triunfo en el Principado. Finalizó el Mundial en cuarta posición. Ese año el Williams era un cohete y era brutal porque era el mejor coche de la parrilla. Ganando además Nigel Mansell, el piloto británico, su bueno, Mundial. En 1993, Ayrton Senna obtuvo varios triunfos en Brasil, en el Gran Premio de Europa, en el circuito de Donington Park, en España, en Mónaco, Japón y Australia. No estuvo contento con el motor Honda, reclamó que se lo cambiasen por el motor Ford, que lo llevaba la escudería Benetton, finalmente no lo consiguió. Y en 1993, en el Gran Premio de Europa, en Donington Park, en una carrera bajo la lluvia, Senna salía en cuarta posición. En la primera curva era quinto y en esa misma vuelta consiguió adelantar a los cuatro monoplazas. Se puso primero, ganó con autoridad a los Williams en el circuito de Donington Park. Una figura además que en la lluvia Ayrton Senna era uno de los mejores eh, de su tiempo, bueno, y uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1. En lluvia, en Mónaco, en seco, bueno, lo que hizo en Mónaco en el año 92, aguantando al Williams de Nigel Mansell, que era mucho más rápido, fue memorable para el piloto brasileño. Ayrton Senna fichó por Williams en 1994. Realizó los primeros entrenamientos con el equipo y quedó satisfecho. En las tres primeras carreras abandonó, no puntuó. El 30 de abril de 1994, el piloto austriaco Roland Ratzenberger sufrió un accidente en clasificación y falleció. Y también el piloto brasileño Rubens Barrichello. Al día siguiente en la carrera, Ayrton Senna, que iba liderando, sufrió uno de los accidentes más fuertes de la historia de la Fórmula 1 y más recientes que acabó con su vida. Desgraciadamente, porque el piloto brasileño pudo haber tenido más triunfos y haber sido uno de los principales rivales de Michael Schumacher en la década de los años 90. Una desgracia porque Ayrton Senna dejó un legado brutal en América Latina, en su país, de lo más espectacular, que nunca además se rendía y que luchó con coches incluso peores y realizó grandes carreras desde que entró en la Fórmula 1 y siempre estuvo luchando por, bueno, siempre por campeonatos. Es verdad que en el 93 lo perdió, quedó segundo y lo ganó Alain Prost, que justo ese año se retiró ya definitivamente el piloto francés de la Fórmula 1. Bueno, pues Alain Prost vio ese brutal accidente en Imola. Una pena, porque Ayrton Senna podría haber obtenido más campeonatos por lo que hizo y por lo que hacía, que era mágico en la Fórmula 1. Tras Ayrton Senna han aparecido pilotos muy importantes en Brasil, como Rubens Barrichello, que fue compañero de Michael Schumacher en Ferrari, la última, bueno, la etapa más conocida, que Felipe Massa también pilotó para Sauber, eh, y luego fue compañero un año o una temporada con Michael Schumacher en 2006, que en 2008 el Massa pudo haber sido campeón del mundo, que luego se marchó a Williams, donde consiguió la pole en, bueno, en el circuito de Spielberg en Austria en 2014, que también Bruno Senna, sobrino del gran Ayrton Senna, también estuvo en Fórmula 1 con HRC, luego al año siguiente con Lotus y luego también compitió con Williams, con los motores además Renault, como compitió su tío. Pietro Fittipaldi también disputó carreras en Sakir y en Abu Dhabi 2020 tras el accidente en Bahrein 2020 de Romain Grosjean. Hoy en día está compitiendo en la IndyCar. También, bueno, ha habido grandes pilotos campeones como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Felipe Nasser, que también pilotó para Sauber dos temporadas. Y bueno, pues que estuvo ahí además el piloto brasileño en Sauber, como estuvo también Felipe Massa, y, bueno, estuvieron
como bueno, ha habido grandes pilotos brasileños a lo largo de la historia de la Fórmula Uno en estos últimos, pues más de 70 años. Que por cierto, el año que viene se cumplen 75 años desde que comenzó la Fórmula Uno. Finalizo y si os gusta este vídeo relacionado con la Fórmula Uno, darle al like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.